Entidades y las relaciones. Una entidad es algo sobre lo que almacenamos datos. Un cliente es una entidad, al igual que un artículo de mercancía. Las entidades no son necesariamente tangibles. Por ejemplo, un concierto o una cita médica es una entidad. Las entidades tienen datos que lo describen, que son conocidos como sus atributos. Por ejemplo, una entidad de cliente generalmente se describe con un número de cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, estado, número de teléfono. Y una entidad de concierto puede describirse por un título, fecha, ubicación, el nombre del artista. eh, entonces, cuando representamos entidades en una base de datos, en realidad solo almacenamos los atributos. Y cada grupo de atributos que describe un solo mundo real. Los identificadores de entidad. El único propósito de poner los datos que describen una entidad en una base de datos es el de poder recuperar los datos en una fecha posterior. Esto significa que debemos de tener alguna manera de distinguir una entidad de otra, para que de esta forma podamos estar seguros de que estamos recuperando la entidad precisa que queremos. Esto se hace asegurando que cada entidad tenga algunos valores de atributos que la distingan de cualquier otro en la base de datos. Si podemos, por ejemplo, el ejemplo de la óptica, eh, por ejemplo, ella tiene solo dos clientes llamados John Smith. Si un empleado busca los artículos que John Smith ha ordenado, entonces, ¿cuál será la recuperación del DBMS de John Smith? Eh, en este caso, la respuesta sería ambos, ya que debido a que no hay una forma de distinguir entre los dos clientes, el resultado de la consulta sería inexacto, ya que la óptica resolvió este problema creando números de clientes únicos. Y de hecho esta es una solución común para identificar instancias a las entidades en las que no existe un único identificador único sugerido por los datos en sí. Otra solución podría ser el emparejar el nombre y el apellido del cliente con su número de teléfono. Entonces esta combinación de valores, de datos, también identificaría de forma única a cada cliente. Sin embargo, hay dos inconvenientes para hacerlo, ya que primero, el identificador es largo y un poco torpe. Entonces sería fácil cometer algún error al ingresar cualquiera de las partes. Y segundo, si el número de teléfono del cliente cambia, entonces el identificador también debería de cambiar. Entonces, a medida que los cambios son realizados en un identificador de identidad, puede causar algún problema grave en la base de datos. Algunas entidades, como las facturas, vienen con identificadores naturales, como por ejemplo es el número de la factura. A este se le asignan números únicos y sin sentido a otros, especialmente cuentas, personas, lugares y cosas, y aún otros que requieren identificadores concatenados. Entonces, cuando almacenamos una instancia en una entidad de base de datos, queremos que el DBMS se asegure de que la nueva instancia tenga un identificador único. Eh, Esto es un ejemplo de una restricción de base de datos, una regla a la cual los datos deben de poder adherirse, y la aplicación de una variedad de limitaciones de la base de datos que ayudaría a mantener la consistencia
y la precisión de los datos. En los atributos de valor único frente a los atributos de valor múltiple. Debido a que eventualmente vamos a crear una base de datos relacional, los atributos en nuestro modelo de datos deben de tener un solo valor. Esto significa que para una instancia determinada de una entidad, cada atributo puede tener un solo valor. Por ejemplo, una entidad de cliente solo permite un número de teléfono para cada cliente. Si un cliente tiene más de un número de teléfono y quiere que todo esté en la base de datos, entonces la entidad cliente no puede manejarlos, ya que la existencia de más de un número de teléfono convierte el atributo de el número de teléfono en un atributo multivalor. Como como una entidad en una base de datos relacional no puede tener atributos multivalor, debe de poder manejar esos atributos creando una entidad para poder manejarlos. Al buscar un atributo multivalor, un DBMS debe de buscar cada valor en el atributo y probablemente escaneando los contenidos del atributo secuencialmente. Una búsqueda secuencial es el tipo más lento de búsquedas disponibles. Además, cuántos valores deberían de poder almacenar un atributo multivalor. Si se especifica un número máximo, entonces, ¿qué sucedería cuando se necesitan almacenar más de el número máximo de valores? Por ejemplo, ¿qué sucedería si se dejan espacios para 10 dependientes en una entidad de empleados que, que de la empresa que acabamos de mencionar? Se encuentran con un empleado con 11 dependientes. Entonces se crea otra instancia de la entidad de empleado para esa persona. Considerando todos los problemas que eso crearía, particularmente estos términos de datos innecesarios serían duplicados. Entonces, como regla general, si se llega a topar con un atributo multivalor, esto es una pista importante de que se necesita otra entidad. Y la única forma de manejar múltiples valores del mismo atributo es crear una entidad en la que se puedan almacenar varias instancias. Por ejemplo, en el caso de una entidad de empleados se necesitaría una entidad dependiente que podría estar relacionada con la entidad del empleado. Entonces habría una instancia de la entidad dependiente relacionada con la instancia de la cantidad de dependientes de un empleado. Además, cada instancia de una entidad dependiente contendría el nombre y la fecha de nacimiento de, de solo un dependiente, pudiendo de esta forma eliminar cualquier confusión sobre qué nombre se asoció con la fecha de nacimiento. Y la búsqueda también sería más rápida porque el DBMS podría utilizar técnicas de búsqueda rápida en las instancias de las entidades dependientes, sin recurrir a la búsqueda secuencial lenta. Los dominios. Cada atributo tiene un dominio, el cual es una expresión de los valores permitidos para ese atributo. Un dominio puede ser muy pequeño. Por ejemplo, una tienda de camisetas podría tener un atributo de tamaño para sus artículos de mercancía con los valores L, XL, X o XXL, los cuales comprenden todo el dominio. Y por el contrario, un atributo para el nombre de un cliente que es muy largo podría especificarse solo como texto o nombres humanos. En un DBMS se impone un dominio a través de una restricción de dominio. Cada vez que se almacena un valor en la base de datos,
El DBMS verifica eh, que si es que proviene del dominio especificado del atributo. Entonces, aunque en muchos casos no se puede especificar dominios pequeños, al menos el dominio nos aseguraría que estamos obteniendo atributos cuyos dominios monetarios eh, son, son los valores correctos. Entonces la mayoría de los DBMS también proporcionan un control de dominio bastante estricto sobre los atributos de fecha y hora, lo cual puede ayudarlo a evitar fechas ilegales como el 30 de febrero, por ejemplo. Entonces, la documentación de dominios y los formatos comunes utilizados para los diagramas en ER realmente no incluyen dominios en los diagramas, sino que almacenan eh, los dominios en un documento asociado, que generalmente es un diccionario de datos o algo en lo que aprenderá más adelante eh, sobre las opciones de dominio prácticas. Volviendo al ejemplo de la óptica, por ejemplo, ellos eligen sus atributos eh, teóricamente independientes del sistema gestor de base de datos que la compañía usaría. En términos prácticos, sin embargo, tiene poco sentido asignar dominios que no se pueden implementar. Por lo tanto, el diseño de bases de datos que trabaja para la óptica echaría un vistazo al sistema gestor de bases de datos para ver qué tipos de datos son compatibles. Y la mayoría de los DBMS relacionados que usan SQL como lenguaje de consulta proporcionan eh, varios tipos de datos que cualquiera de los cuales se puede asignar como un dominio o un atributo. Por ejemplo, se puede utilizar el tipo de dato char, que es una cadena de texto de longitud fija que generalmente tiene hasta 256 caracteres, o varchar, que es una cadena de texto de longitud variable, eh, generalmente hasta 256 caracteres. Un int, que son enteros cuyo tamaño varía según el del sistema operativo. Eh, También está decimal y numérico, que son números reales con proporciones fraccionales asignadas a la derecha del punto decimal. Cuando se asigna un dominio de número real debe de especificarse cuántos dígitos puede contener el número, incluido el punto decimal, y cuántos dígitos deberían de estar a la derecha del punto decimal, ya que esta sería la precisión del valor. También existen campos de tipo fecha, de tiempo, está el datetime, que es la combinación de una fecha y una hora. Los booleanos, que es un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Eh, Muchos DBMS actuales admiten un tipo de datos conocido como el blob, que es un objeto binario grande que puede almacenar cualquier elemento binario como un gráfico. Elegir el dominio correcto puede marcar una gran diferencia en la precisión de una base de datos. Por ejemplo, el código postal de Estados Unidos se compone de 5 o 9 dígitos y debería el atributo tener un código postal de dominio de tipo entero. Eh, la verdad, esto no debería de ser así por dos razones, ya que en primer lugar sería bueno poder incluir el guión de los códigos postales en 9 dígitos, y en segundo lugar, y aún más importante, los códigos postales del noroeste comienzan con un 0, y si se almacenan como un
número, el cero inicial desaparece porque no es un número entero. Entonces, por lo tanto, siempre elegimos o debería de elegirse un dominio char para los códigos postales. Eh, y por esta misma razón, entonces también es importante elegir dominios de fecha y hora para datos cronológicos, como por ejemplo considerar lo que sucedería si las fechas se almacenaran como caracteres. Si esto, si se le pide al DBMS que elija la fecha que viene primero, el DBMS comparará las cadenas de caracteres en orden alfabético e indicará que eh, el número menor es el primero, porque si este tiene un cero adelante, diría que este procede alfabéticamente al número mayor. Entonces la única manera de ordenar correctamente las fechas de caracteres es usar el formato de fechas, que es un formato que rara vez se usa en cualquier parte del mundo. Pero sin embargo, si las fechas recibieron un dominio de tipo fecha, entonces el sistema podría ordenarlo rápidamente. Y también podría realizar aritmética de fechas encontrando valores entre dos fechas o agregando constantes. Las relaciones de datos básicas. Una vez que se tenga una buena idea de las entidades básicas en el entorno de base de datos, lo siguiente sería identificar las relaciones entre esas entidades. Y existen tres tipos básicos de relaciones que se pueden encontrar, que es el sistema de relación uno a uno, el, el de uno a muchos y el de muchos a muchos. Eh, Antes de poder examinar estos tipos de datos, se debe tener en cuenta una cosa, y es que las relaciones que se almacenan en una base de datos se encuentran entre instancias de las entidades. Por ejemplo, un cliente de la óptica está relacionado con los artículos que él o ella ordenaría, y cada instancia de las entidades del cliente está relacionada con las instancias de los elementos específicos ordenados. Cuando se documentan las relaciones de datos, como cuando se dibuja en un diagrama en ER, se muestran los tipos de relaciones entre las entidades, pero también estaríamos mostrando las posibles relaciones que están permitidas en la base de datos, a menos que se especifique que una relación es obligatoria. No es necesario que cada instancia de la entidad deba de participar en cada relación documentada. En la relación de uno a uno podríamos considerar el ejemplo de algún aeropuerto. Eh, en una pequeña ciudad en donde tanto el aeropuerto como la ciudad se describen en la base de datos de, de aeropuertos de ciudades pequeñas. Entonces, cada uno de estos podrían estar representados por una instancia de un tipo diferente de entidad, y la relación entre las dos instancias se puede expresar como que el aeropuerto está ubicado en una y solo en una ciudad, y la ciudad tiene uno y solo un aeropuerto. Esta sería una verdadera relación de uno a uno, porque en ningún momento un solo aeropuerto puede estar relacionado con más de una ciudad, y ninguna ciudad puede estar relacionada con más de un aeropuerto. Eh, entonces, si se tienen dos instancias A y B llamadas AI y BI, entonces existe una relación de uno a uno. Si en todo momento AI no está relacionada con ninguna instancia. Las verdaderas relaciones de uno a uno son muy raras para
los negocios. Por ejemplo, suponiendo que la óptica decida comenzar a tratar con un nuevo distribuidor de DVDs, entonces al principio la compañía solo solicitaría un título de especialidad para el del nuevo distribuidor. Pero si miramos dentro de la base de datos, veríamos que la instancia de la entidad de la distribuidora estaba relacionada con una instancia del artículo de mercancía. Esto parecería ser una relación de uno a uno, pero sin embargo con el tiempo la óptica puede elegir pedir más títulos de nuevos distribuidores, lo que violaría la regla de que el distribuidor debe de estar relacionado o no con más de un artículo de la mercancía. Y por la misma razón eh, surge la pregunta de qué pasaría si la óptica crea una entidad de tarjetas de crédito especiales para poder almacenar los datos sobre las tarjetas de crédito que usarán los clientes para realizar los pedidos. Entonces cada orden podría cargarse a una sola tarjeta de crédito y por lo tanto parecería haber una relación de uno a uno entre una instancia de una entidad de orden de tarjetas de crédito. Pero sin embargo, en este caso realmente se estaría tratando con una sola entidad, ya que el número de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento, la tarjeta de crédito pueden convertirse en atributos de la entidad de pedido, ya que eh, solo se permite que una tarjeta de crédito eh, esté por un solo pedido y los atributos no tienen varios valores y no se necesita una entidad para separarla. Entonces, si se cree que se está tratando con una relación de uno a uno, hay que mirarlo con mucho cuidado y asegurarse de que no se está tratando con un caso especial de uno a varios o dos entidades que realmente deberían de ser una. Las relaciones de uno a muchos. Este tipo de relaciones es una relación un poco más común. Por ejemplo, si la óptica normalmente ordena muchos títulos de cada distribuidor y cada título dado proviene de un solo distribuidor, por la misma razón un cliente realiza muchos pedidos, pero un pedido proviene de un solo cliente. Entonces, si se tienen instancias de las entidades A y B, entonces existe una relación de uno a muchos entre dos instancias, ya que si A está relacionada con cero, eh, uno o más instancias de la entidad B y BI estarían relacionadas con cero o con una instancia de la entidad A. En otras relaciones de uno a muchos incluyen una entidad hija y su madre biológica. Podría ser una mujer que puede tener cero, una o más hijas biológicas. Una hija puede tener una sola madre biológica, como otro ejemplo que se considere como una computadora y un CPU. Entonces, aquí es posible que el CPU no esté instalado en ninguna computadora o que se instale como máximo en una sola computadora. Y una computadora puede o no tener CPU y un CPU o más de una CPU. En las relaciones de muchos a muchos, las relaciones son muy comunes. Existe, por ejemplo, una relación de muchos a muchos entre un pedido realizado por un cliente de la óptica y los artículos de mercadería que llevan a la tienda. Un pedido puede contener varios elementos. Cada artículo puede aparecer en más de un pedido. Lo mismo ocurriría con los pedidos realizados a los distribuidores, ya que un pedido puede contener varios artículos y cada artículo puede aparecer en más de un pedido.
En este tipo de relación eh, existe una gran relación entre las entidades A y B, ya que si para las dos instancias de esas entidades, A y B, A se puede relacionar con cero o más instancias de la entidad B, y B y BI se pueden relacionar con cero o una y más instancias de la entidad A, ya que las relaciones de muchos a muchos presentan dos problemas, principalmente para el diseño sobre una base de datos. Y es que estos temas y la forma en la que los resolvemos se discuten de una forma más inconclusa. Entre las entidades débiles y relaciones obligatorias. Em, Puede ser que al, se hayan definido las relaciones comenzando con cada una con cero, lo que indicaría la participación por una instancia dada a una entidad en la relación, que sería algo opcional. Por ejemplo, si la óptica puede almacenar datos sobre un cliente en su base de datos antes de que el cliente realice un pedido, eh, esa instancia de la entidad del cliente no tiene que estar relacionada con ninguna instancia de la entidad de pedido. Sin embargo, lo contrario no es cierto en la base de datos, ya que una orden debe estar relacionada con un cliente. Y si un cliente realiza un pedido, eh, la entidad de orden debe de estar relacionada con la orden y una instancia de la entidad que es el cliente. Por lo tanto, una relación sería una relación obligatoria. Y la identificación de las entidades débiles y sus relaciones obligatorias asociadas pueden ser muy importantes para mantener la consistencia y la integridad de la base de datos. Y del mismo modo también se puede especificar las relaciones entre un pedido y las líneas de los pedidos como datos obligatorios, porque no se quiere permitir que exista una línea de orden en la base de datos sin que éstas estén relacionadas con un pedido. Pero por el contrario, se puede permitir que exista un artículo de mercancía en una base de datos sin indicar el proveedor del que proviene. Eh, eso, eso nos permite almacenar solo datos sobre nuevos artículos antes de decidirnos sobre un proveedor. Y en este caso, las relaciones entre un proveedor y un artículo no es obligatorio. Entonces, los DBMS basados en modelos de datos que están vinculados a su almacenamiento físico, de que los DBMS son relacionales. Entonces, por lo tanto, los programadores de los sistemas pueden especificar las estructuras físicas de los archivos en mayor medida, dando una visión mucho más general de los modelos de bases de datos antiguos. Entonces los diseñadores de datos y los administradores de las bases de datos y algunos programadores de las aplicaciones conocen y usan los esquemas lógicos, y los usuarios finales que trabajan de forma interactiva y los programadores de las aplicaciones que están creando las aplicaciones de las bases de datos para ellos trabajan con las vistas de usuarios de las bases de datos. Y a lo largo de la mayor parte eh, de este proceso se encuentra con el diseño del esquema lógico.